Cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo, Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo reaccionó Saúl? Pero ¿por qué no haberlo cumplido le hizo perder el reino? Vamos a descubrirlo juntos en 1 de Samuel, capítulo 15. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga. Viene ya un nuevo año, proponte estudiar la palabra de Dios todos los días, que ese sea el primer propósito de año nuevo. Creo que es una buena oportunidad para hacerlo. Te invito, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es decisivo en la vida de Saúl. Si él, como lo vamos a ver, no obedeció, perderá el reino. Mis amigos, es bien importante entender qué está sucediendo aquí. En primer lugar, Saúl fue llamado, de lo más pequeño de la nación, fue llamado a ser el rey. Se le dio un trono. ¿Pero para qué? Para cumplir un propósito, para obedecer a Dios. Y cuando él obedeciera, se daría cuenta de la gran bendición de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre el trono, pero también encontraría la felicidad. ¿Pero qué hizo Saúl? Sentirse poderoso, sentirse que de él dependían las cosas, es decir, que él era la respuesta, él era la solución, y sobre todo, sentirse más sabio que Dios mismo, es decir, creer que sus decisiones eran mejor que las decisiones que Dios le había dado para cumplir. También nosotros corremos ese riesgo. Muchas veces nosotros olvidamos que lo que significa ser cristiano es eso, depender de nuestro maestro, depender todos los días para todos los aspectos de la vida, para tus negocios, para tu trabajo, para los emprendimientos, para los estudios, para la elección de la pareja, para la educación de los hijos, para mantener tu matrimonio y hacer feliz a tu esposa. Es decir, todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con lo que Dios nos ha dado, y cómo lo usamos demuestra nuestro amor y fidelidad a Dios. Así que antes de juzgar a Saúl, también pensemos un poquito cómo estamos actuando nosotros. Bueno, vamos a resumir un poquito la historia porque está bastante larga, tiene muchos detalles. En el versículo número 1 quiero resaltar que se le dice: ahora escucha, está atento a las palabras del Señor. Esta palabra en hebreo tiene que ver con mucha atención. Por favor, escucha, por favor, oye bien lo que se te va a decir. No te pierdas con lo que te vamos a decir. Y eso es importante, amigos, porque a nosotros nos cuesta escuchar instrucciones, y a veces por no escuchar, por no poner atención, terminamos haciendo cosas contrarias a la que Dios nos dice, o en la vida cotidiana a lo que se nos pide. ¿Cuál era la encomienda? Versículo 3, ve y ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Ya hemos entendido que estas indicaciones no eran generalizadas, es decir, Israel no hacía eso con todas las naciones o con todos los pueblos, sino que eran casos específicos, casos muy definidos en los que Dios decía: tienes que hacer esto porque este es un plan más allá de lo que tú puedas comprender. Amalek era una tribu nómada, eran varias tribus nómadas al sur del territorio de Israel. Ellos, los amalecitas, atacaron con el deseo de destruir al pueblo de Israel cuando venían subiendo de Egipto. Los atacaron con ese deseo de destruir. Ojo, ese es un punto importante. Israel no le había hecho nada a Amalek, Israel no tenía nada contra ellos, pero ellos vinieron y trataron de destruir. Desde ese tiempo se trabó un conflicto con Amalek que fue creciendo, pero la profecía decía que un día Amalek sería totalmente destruido. Por eso Amalek es una metáfora, un sinónimo, un representante de Satanás, porque Satanás quiere destruir al pueblo de Dios. No solamente lo quiere dañar o quiere, hacerlo tropezar, no. Así como Amalek quería destruir al pueblo de Dios, exterminarlo, también Satanás quiere hacer eso con nosotros. Por eso llegó a ser un representante o una metáfora, vamos a decirlo así, de Satanás. Entonces la instrucción es clara. Del 4 al 6, Saúl junta todo su ejército. El versículo número 7 dice que va, y básicamente no se dice que fue difícil, fue y destruyó. Pero ahí empieza el conflicto. No hizo como se le dijo. Versículo 9 dice que le perdonaron la vida al rey Agag, se quedaron con lo mejor de las ovejas, las cabras, del ganado, de los becerros gordos, de los corderos, y bueno, de lo mejor, de lo mejor. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Mira,
Aquí está el problema principal. Se le da una indicación, se le dice bien lo que va a hacer, se le da un ejército, el ejército va con la bendición de Dios y cumple la misión, pero él hace otra cosa, no hace lo que se le dice completamente, es decir, hace una parte, pero no lo hace como lo debe de hacer. Entonces, en el versículo 10 se presenta el malestar de Dios. El versículo 11 dice que Dios le dijo a Samuel: lamento haber hecho al rey Saúl rey. Otra versión dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y aquí entra una frase que nos puede causar conflicto, porque la Biblia en otros lugares dice que Dios no se arrepiente, que Dios no miente, es decir, que Dios se mantiene siempre. Y aquí dice que Dios lo hace. ¿Qué significa arrepentimiento? Bueno, hay que entender primero una diferencia. El ser humano se arrepiente de una forma diferente que la de Dios. Nosotros como seres humanos nos arrepentimos por un error, una culpa, porque hicimos algo que estuvo mal. Por ejemplo, no sé, le gritaste a tus hijos, los maltrataste, hiciste de una forma que estuvo mal, mal. Entonces pasan los días y tú dices: yo me arrepiento, hice algo mal. ¿Te das cuenta? Hay una carga moral, hay una carga de un error y te arrepientes. Pero con Dios eso no es así. El sentido es diferente. Cuando dice que Dios no se arrepiente, perdón, ¿qué significa para empezar? Cuando dice que Dios se arrepiente, no significa que Dios se equivocó. Significa que las personas cambiaron. Saúl cambió. Y como él cambió, el Señor, fíjate esto, va a actuar de manera distinta. Él va a actuar de manera distinta. Se arrepiente en el sentido de que ya no va a tratar de esa misma forma, en este caso a Saúl, porque Saúl cambió, no hizo lo que tenía que hacer, entonces Dios va a actuar de forma diferente. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. Él no cometió un error. Él no hizo algo mal. El ser humano tiene la libertad de actuar, y como actuó diferente, el Señor va a actuar diferente. Entonces, Dios no va a cambiar su propósito soberano. Las cosas se van a hacer porque usará un hombre, usará otro, pero va a cumplirse su propósito. Ahora, algo también bien importante es que Dios no actúa por impulsos humanos como nosotros, que somos inestables, somos caprichosos. Dios no es así. Dios no se arrepiente como el hombre, pero sí responde con mucha compasión como un Dios que es cercano y es personal. Bueno, Dios va a cambiar. Se lamenta en el sentido también de que se entristece por la decisión del ser humano. El rey no ha sido leal, se ha negado a obedecer mi mandato. Ahora, ¿cómo lo va a enfrentar Saúl? Fíjate, el versículo 12 dice que Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Fíjate, desde aquí ya se empieza a ver más claramente en qué se ha convertido Saúl. Saúl había tenido una victoria y lo que hizo fue a levantar un monumento, es decir, levantar un recordatorio de su grandeza, de sus victorias, de su poder. ¿Para qué fue puesto Saúl? Para engrandecer a Dios, para levantar al pueblo. Era un instrumento, pero nuevamente el ser humano, cuando llega a ciertas posiciones, cuando tiene ciertas cosas, se olvida de Dios y dice: por mi fuerza, por mi capacidad, porque soy esto, yo he llegado a tener esto. Cuando perdemos el piso, mis amigos, estamos perdidos en lo espiritual y muchas veces viene la caída. Entonces, versículo número 13 dice: cuando por fin lo encontró, cuando Samuel encontró a Saúl, Saúl lo saludó con alegría. Fíjate, Saúl en su enredo mental piensa: mira, Samuel me va a venir a felicitar. Por eso Saúl lo saluda con mucha alegría. Y le dice: que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Ojo con esto, hay que subrayarlo. Saúl está diciendo: cumplí con lo que el Señor me dijo. Fíjate la ceguera mental, fíjate la forma en la que él está viendo las cosas, que Saúl dice: Samuel, muy contento estoy, mira, cumplí con lo que Dios me dijo. Ve lo que dice Samuel, versículo 14. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? O sea, el mugido, el ruido, en pocas palabras, de los animales era el testimonio de que no hiciste lo que se te dijo.
Ahí está el ganado, aquí está el ruido que no me deja ni siquiera hablar contigo, no puedo, no me concentro, estoy diciendo en otra forma, ¿verdad? En otras palabras, no me concentro en hablar contigo porque el ruido que está allí es evidencia de que no has hecho lo que se te dijo y tú estás diciendo que sí. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Te das cuenta cómo cuando nosotros llegamos a un punto de cerrar nuestro corazón a Dios, de encerrarnos en nuestras propias ideas, de darle la espalda a Dios, llegamos a creer nuestras propias realidades? Es que así somos como seres humanos. Muchas veces se le dice, oye, pero mira en este error, mira esta falta. Yo no tengo ninguna falta, yo he hecho bien. Ustedes, cuando tú ves que una persona está así de cerrada y no ve la realidad, amigo, amiga, esa persona está perdida porque no puede ver ni siquiera su propia situación. Entonces, Samuel le dice, es cierto que los soldados, bueno, lo segundo, ¿qué hace Saúl? Saúl le echa la culpa a los soldados. Dice, es que mira, los soldados dejaron comida a lo mejor de las ovejas y las cabras, pero se los van a sacrificar a Dios. Mira, te resumo esto porque no nos va a dar tiempo a analizar todo el capítulo. ¿Sabes lo que está haciendo Samuel? En primer lugar, Samuel dice, como cumplí la mayoría del trabajo, he cumplido todo. Eso no es cumplir. Segundo, no fui yo. Ellos, los soldados, me orillaron. Ellos dijeron, vamos a conservar a lo mejor, echando culpa. Tercero, pero mira, no está tan mal lo que hice. ¿Por qué? Porque todo lo bueno se lo vamos a sacrificar a Dios. Y a este rey, pues lo vamos a matar, pero aquí en público. ¿Sabes cuál era el plan de Saúl? En primer lugar, los soldados en su momento tenían que ofrecer ofrendas a Dios. Ahora ya no iban a ofrecer lo suyo, ahora iban a ofrecer lo que habían traído. ¿Te das cuenta? Era una forma de, vamos a decir, evadir su responsabilidad. Ya no gasto mis ovejas, le sacrifico a Dios de lo que acabamos de traer. Y Saúl, ¿cuál es el plan de Saúl? En vez de matar a este rey allá en la soledad, allá en medio de la guerra, mejor lo mato aquí en público para que la gente pueda admirar y hacerme más grande y decir, mira cuán grande es Saúl. Y aquí lo vimos todos, acabó con el rey. Hacer las cosas para su propia conveniencia, hacer las cosas para su propia grandeza. Y por difícil que parezca, hay mucha gente que anda buscando cómo beneficiarse de las circunstancias de la vida. ¿En qué forma le va a engrandecer esto? ¿De qué manera va a tener una ganancia? ¿De qué manera esto le va a dar más honor? Y tú lo sabes, hay gente que uno lo ve y con el tiempo dices, esta lo único que busca es su gloria, lo único que busca es hacerse más de dinero, hacerse más de autoridad. Eso no funciona en el reino de Dios. No funciona. Porque nosotros no somos grandes por nosotros mismos. Si Dios nos da privilegios, nos da oportunidades de trabajo, de dinero, de posesiones, de lo que tú quieras, no son para engrandecernos, son para poder servir mejor a los propósitos de Dios. Es para que tú puedas servir mejor a los planes de Dios. Sí, Dios te puede dar muchas riquezas, te lo puede dar con un propósito. Te puede poner en ciertas posiciones para que cumplas un propósito. Dios no está cerrado solamente a la iglesia. Dios no está cerrado solamente para las cosas que suceden en el templo. Dios realmente lo que quiere hacer es que entiendas que Él te va a bendecir en todos los aspectos para que allí seas un instrumento en sus manos. Pero Saúl buscó su propia conveniencia. Fue tan mezquino que buscó solamente lo suyo. Con esta actitud fue destituido. No eres más rey. Es más, Dios ya buscó a otra persona mejor que tú. Ya te quitó. Y mis amigos, aunque parezca duro, aquí está la clave de todo. Dios hace eso. Muchas veces nos quita de riquezas, de posiciones, de lo que tú quieras. Imagínate todo. Aún te quita las cosas que más amas y dices, bueno, ¿por qué yo? Porque eso, tú estabas dañando eso en vez de haber sido para un bien. Deja de pensar solo en la iglesia, piensa en todos los aspectos de la vida. Te lo voy a quitar. No has honrado mi nombre. Buscaste tu propia gloria y esto es para tu destrucción. Hay mucho que comentar. Yo creo que mañana vamos a terminar porque el capítulo no, nos da para hablar bastantísimo, bastantísimo.
Lee el versículo 22 y 23. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer las grasas de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, el Señor te ha rechazado. Mis amigos, esto se necesita escuchar hoy. Se necesita escuchar. Hoy debemos entender que la obediencia, el amor demostrado en obediencia, la lealtad es lo que más valora a Dios, más que nuestras palabras, más que nuestras lágrimas, más que andarle llevando ofrendas, no que las ofrendas son malas, sino la vida es más importante cuando se da. Saúl no se arrepintió, solamente le dolió las consecuencias y dijo, perdóname. La verdad no se arrepintió. Es el arrepentimiento del mundo. Lo que él quería era no perder su reino, pero Dios ya lo había desechado. Querido Padre, hay mucho, mucho, mucho que entender sobre el carácter y las decisiones de Saúl y tus decisiones, nuestro Padre. Ayúdanos a comprender lo que a nosotros nos hace falta. Toca nuestro corazón, toca lo profundo de nuestro ser, sacude nuestra vida y ayúdanos a darnos cuenta que a medias no se puede, que se debe de cumplir y que la obediencia, el amor demostrado en la obediencia, es la más pura realidad de que ese amor es genuino. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Ora al Señor, el Señor quiere escucharte.